¿Cómo estás, Everardo? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿dónde andas? En el Distrito Federal. Me Ah, rehúso a decirle la Ciudad de México. Yo nací en el DF. sí, no, porque ya lo cambiaron supuestamente, ya le Sí, cambiaron el nombre. Cuéntame, hablemos sobre The Chosen One o El Elegido, ¿no? Que está obviamente perfecto. basado, esta serie que se estrena pronto en Netflix, está basada en un cómic de Mark Miller. Mark Miller, bueno, el cómic se llama American Jesus y Mark Miller es una leyenda, ¿no? De los cómics modernos, que ha tenido mucho que ver con el trabajo que ha hecho en los cómics, ha inspirado muchas películas de los Avengers y todo esto, ¿no? Pero esta historia en particular es un poquito más, digamos, edgy, tiene algo interesante ahí, tiene Sí, varias cómo no, facetas. cómo Y, no, cómo no. y sé que, bueno, su compañía, la compañía de Mark, tiene como un trato, ¿no? Con Netflix para producir varias series inspiradas en sus cómics. Este es uno de ellos, El Elegido. ¿Cómo te involucraste en esto? Yo sé que has hecho algo para Netflix anteriormente, ¿no? Luke Cage, un episodio dirigiste de Luke Cage. He hecho muchísimas cosas con Netflix. Hice Kaleidoscope, hice Luke Cage, de hecho, tengo una larga historia de colaboración con ellos. Y en este caso fue Paco Ramos el que me invitó a adaptar el cómic, ¿no? El chiste era como encontrarle un ángulo para que pudiera de alguna manera suceder en México. Perdón, Paco Este, Ramos, ¿quién es? es el responsable de Netflix de Latinoamérica, Ah, ok, ok. de todo Latam, ¿no? Un tipazo. Y justamente le habíamos ido a pichar yo y mi hermano otra serie que le gustó mucho y se quedó con muy buena impresión y nos habló como una semana después. Nos dijo, oigan, pues fíjense que tengo este cómic y no sé si les interesa adaptarlo, ¿no? Y hacerlo ustedes, ¿cómo se llama? Y pues leí el cómic y me encantó. Vi una gran oportunidad de justamente no solo adaptarlo, sino abrirle las fronteras al cómic, ¿no? Justamente al traerlo a México nos daba la posibilidad de hacer algo mucho más multicultural, ¿no? El cómic de alguna manera es como una visión un poco más, de un solo tono, un poco más, Ujú. fría de alguna manera o, ¿no? Puritanista de alguna manera. Y al traerla a México, pues pudimos expandir en la visión de los yaquis y las máscaras y las ballenas y todas estas cosas que culturalmente nos dan orgullo. Yo tenía muchas ganas de enseñar otra cara de México, ¿no? Ya un poco harto de estar viendo siempre a México con historias de narcos, historias de violencia, ¿no? Y entonces yo creo que México tiene mucho más que ofrecer que eso y se me antojó mucho hacer esta visión donde si aún teníamos que mantener una parte que es muy importante para la historia, que los personajes principales sean americanos, porque tienen un retorno a Estados Unidos más adelante, Ujú. este, teníamos que visualizar cómo poderlo hacer. Entonces dijimos, bueno, perfectamente hacerlo como en un pueblo de expats, donde se juntan muchos, ¿no? Expats de distintas nacionalidades y confrontarlos con las culturas de México en ese lugar, en este caso los yaquis, ¿no? Mi manera de trabajar mucho es que me fui primero a buscar las locaciones y una vez que las encontré, eh, me puse a escribir en función a ellas y ese proceso para mí es muy enriquecedor porque entonces cuando escribes que están en el desierto de sal más grande del mundo, es el desierto del, si me explico, la minera más grande del mundo y todo se vuelve más orgánico. También en el proceso creativo, pues me puse a descubrir varios personajes como el de Elvis, que se convierte en uno de los más entrañables dentro de nuestra serie y un poco nos robamos de la realidad para meterla dentro de esta ficción, ¿no? Si de alguna manera lo que me gusta hacer es como hacer ¿no? Como llevar a la luz este cómic, hacerlo, ficcionalizarlo, pero poder hacer un documental dentro del cómic, dentro de la ficción, ¿no? De tal suerte que sientas que, que estás inmerso, que es visceral, que creas en las actuaciones de los niños, que si me explico, como que sea como un proceso mucho más que te vaya llevando de la mano.
Entonces sí había esa decisión desde el inicio de que ocurriera ya en México. No sé si es una idea que hay en Netflix de eso, de que las distintas series ocurran en diferentes lugares, o si estás un poco al tanto de eso. Sí, supongo que tiene que ver con los distintos departamentos dentro de Netflix y el que levante la mano con alguno de los proyectos de Mark Millar lo lleva a su territorio, ¿no? En este caso fue Paco o sea, no había ni siquiera una directiva como clara podía ser donde nosotros quisiéramos, pero tendría que tener un elemento mexicano, ¿no? De alguna Eh, manera. ¿Qué tan interesante fue que se te diera esa libertad? Porque, claro, claro, yo estuve revisando el cómic y digamos que las bases, las dinámicas son las mismas, pero lo que cuentan ustedes va por otro lado, como tú dices, más allá de los yaquis y de los detalles vinculados a México también, ¿no? Hay un desarrollo mucho mayor de los personajes, hay otros personajes, otras circunstancias, es una adaptación libre, digamos, ¿no? Y lo trabajaste, creo, inicialmente con tu hermano, ¿verdad? Con Leopoldo. Correcto, Sí, sí. correcto. Sí, la verdad es que fue muy padre esa libertad. Este, lo único que sabíamos que es que iban a ser, que son 3 cómics, ¿no? Que el primero ya estaba escrito y publicado, que es el que adaptamos para esta temporada. Y la idea es hacer las otros 2 cómics, eh, otras 2 temporadas. Pero ya No no lo harías tú, existían, ¿o sí? no Sí. sé todavía, Ajá, porque pues como siempre depende también de cómo le vaya a la serie, ¿no? O sea, la claro. idea es que se hagan y a ver cómo lo recibe el público y a ver si hay interés por ver una segunda temporada. Pero Lo si que hubiera una sí, segunda temporada, tampoco necesariamente lo harías tú. O sea, en el caso de que se hiciera, no está definido. no está definido. Mi contrato dice que sí, pero también pues falta ver qué estoy yo haciendo en ese momento, si tengo el tiempo, si se puede, si empatamos, etcétera, Sí. ¿no? Lo que sí es que el segundo cómic existía escrito, pero no dibujado todavía. Y si bien la primera temporada habla tiene un protagonista, la segunda temporada es pues el antagónico de ese protagonista. Y yo lo que le piché a Mark Millar es que si, con mi hermano, que si el protagonista de la primera temporada era un niño blanco de ojos azules, pues el protagonista de la segunda tendría que ser una niña y que tendría que ser de color. Y le gustó tanto la idea a Mark Millar que cambió todo su cómic y lo adaptó y agarró nuestra idea y ya se publicó el siguiente cómic con esa idea, ¿no? Claro, claro, también, Entonces, también he revisado partes de ese cómic y es así. Y dices que eso salió de tu idea. sí, sí. Oh, Entonces fue una colaboración como muy padre, muy abierta, tan abierta que cuando le pichamos, es que en la segunda temporada, porque tuvimos que hacer una Biblia con mi hermano que hablara un poquito de las 3 temporadas, ¿no? Sobre todo desarrollando la primera, wow. pero hacia dónde nos gustaría llegar la segunda y la tercera. Les pichamos esta idea, se la pichamos a Mark y dijo, ¡ay, me encanta, la voy a usar para mi cómic! Nosotros, pues claro, ¿no? O sea, úsalo. Y como dices, sí fue una adaptación tan grande que inclusive me parece que el WGA determinó que teníamos que tener un crédito de Story by, porque se aleja, o sea, complementa tanto el cómic, que es una visión tan más grande que se merece su propio universo, ¿me explico? Porque lo que era muy importante es serle fiel a los amantes del cómic, pero que tuviera una cosmogonía distinta y que fuera intrínseco a México, ¿no? Que fuera que no fuera simplemente un copy-paste, porque para mi gusto quedaba como muy corto con todo lo que México le tenía que ofrecer a este proyecto, ¿no? Tú dijiste los 6 episodios de la temporada, de esta primera, Es ¿verdad? correcto, es Eh, correcto. eh, Hablaste de los amantes del cómic, que son siempre muy celosos y ahora con esto de las redes sociales todo el mundo puede comentar. Yo no he leído, realmente no he estado buscando comentarios sobre la serie, pero bueno, el hecho de que se mantenga este personaje y que el personaje sea anglosajón, que también se justifica, como dices, porque él va a tener una intervención posterior, puede hacer que quizás algunos de estos fans no se quejen, digamos, porque se ha cambiado demasiado lo que presentaba el cómic original, pero se traslada a México, tiene otros personajes, hay otras costumbres, otras referencias culturales. ¿Sientes que eso puede moverle un poco el piso a los inseguros? Pues yo creo que ojalá, ¿no? Porque creo que de lo que se trata el mundo en el que vivimos es de abrirnos los horizontes y de ser más inclusivos, ¿no? Justamente
el gran problema que tiene ahorita Estados Unidos es la división y el recelo por mis ideales contra los tuyos, ¿no? De alguna manera, creo yo. Y creo que sí satisfacemos a los fans hardcore del cómic, porque inclusive hay pues encuadres y cosas que respetamos tal cual como el cómic para que se sienta que sí es eso, pero sí sentimos que le dimos una apertura más grande, ¿no? Que con un poquito de curiosidad, pues hablan más de este propio universo y es más orgánico que suceda algo así en México, me parece, por justamente la loquera que manejamos. Los latinos es más orgánico, ¿no? Tenemos estos bailes con los diablos y sus máscaras y las tradiciones y no las ballenas que en Baja California las puedes tocar y, o sea, hay un mundo mucho más grande del imaginario dentro del pueblo latino y en este caso mexicano que el puritanismo americano. Entonces creo que es una visión como, ¿no? Estereoscópica, digamos, ¿no? Además, se hizo, ¿no? Se grabó en Baja California, en México, Correcto, realmente. Un montón de correcto. series se hacen en Nuevo México o en otros lugares. Esto se hizo allá en Santa Rosalía, que es un pueblo En mágico, Santa tengo Rosalía. entendido. Sí, Sí. sí, lo acaban de hacer Pueblo Mágico, lo cual nos da un gusto tremendo porque es un pueblo que yo adoro con una historia increíble, con una tradición increíble, porque lo fundaron los franceses que trabajaban en la mina que Porfirio Díaz les comisionó. Entonces es uno de los únicos lugares en México que parece como como los pueblos un poco de Luisiana o de algún lugar por allá, todos de madera, pero con el sabor mexicano, todos coloridos, ¿no? Cada una casa es rosa y otra es azul y otra es Mm. verde, ¿no? Entonces es muy sui generis ese pueblo, es el último pueblo que divide la Baja Norte de la Baja Sur, ¿no? Es el último pueblo del lado del Golfo, a partir de ahí la carretera ya atraviesa y se va para el Pacífico. Y entonces es un pueblo que está lleno de magia, lleno de espiritualidad y lleno de cosas hermosas que creo que qué bueno que ahora, ¿no? Se torne un lente hacia allá y se considere pueblo mágico y ojalá crezca mucho el pueblo, ¿no? Porque te digo, inclusive tomamos de la realidad, tomamos personajes que existían en el pueblo y los adaptamos del cómic, ¿no? Dentro de la Hablaste de serie. eso, de utilizar un poco de la estética, reproducir un poco de la estética del cómic en la serie. Interesante, ¿no? Porque como te dije antes, la serie ocurre en otro lugar, en Illinois, esto ocurre en Baja California, pero hay ciertas texturas de luz, quizás, que se asemejan. Habla, Inclusive el formato que hicimos lo firmamos 4x3, que es un formato que se asemeja más al cómic, que te permite de una manera que cuando tus close-ups lo único que ves es la cara, no hay información a los lados, ¿no? Entonces es mucho más íntimo con los personajes. Y por otro lado, el encuadre en los abiertos tiene mucho espacio, que es la búsqueda de Jody con Dios, ¿no? Él está tratando de comunicarse con él y entonces por eso escogimos ese formato que nos permitía tanto ser muy íntimos y clavarnos en las sensaciones de los personajes como en el macro de este diálogo de estar buscando a Dios, de estar buscando al cielo, de estar buscando lo divino, ¿no? Entonces, nos gustó mucho ese approach y creo que es una de las primeras series, no estoy muy seguro, que Netflix hace en 4x3 porque es un formato novedoso, ¿no? Como distinto a lo que hay allá afuera. hablaron con Peter Gross, que es el dibujante de la serie. Con Peter yo no hablé, yo nada más hablé con Mark. Este, y, 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 y siempre con mucho amor y mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Él tenía mucho respeto al proyecto y no tratar de involucrarse demasiado, dejarnos libres en nuestra adaptación, que luego él mismo, hasta donde tengo entendido, elogia mucho y le encanta, ¿no? El proceso la decisión de haberla traído a México. Claro, claro, Mark es también productor ejecutivo de la serie, como lo va a ser de las otras series que se están haciendo basadas en sus cómics. Y él es una persona que tiene ciertas posiciones muy definidas, creo yo, ¿no? Él es muy católico y todo. ¿Cómo se sintió con este traslado a México y con... Pues te digo como te que digo, sus cómics también son medio edgy, son bastante irreverentes, ¿no? sí, No son cómics, sobre todo este no es un cómic inocentón, digamos, tiene cosas ahí claro. fuertes, entonces tampoco es que sea un cucufato, ¿no? Claro, claro, no, no, es una persona brillante, muy profunda, y este cómic, como nos dijo, es algo que lo tenía mucho más cercano a su corazón que muchos de sus otros trabajos, porque habla de su fe personal.
y de la búsqueda personal dentro de su propia fe. Entonces, ahí nos pudimos conectar mucho, porque yo no soy católico, Ujú. pero hubo un respeto mutuo de creencias hacia el otro y de esa búsqueda de la divinidad exterior en tratar de hablar con Dios y interna, ¿no? De buscarlo también hacia adentro, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios o no tienes con Dios? Tú. Yo tengo una relación espiritual grande, no sé si con Dios per se, porque no sé lo que eso significa, pero tengo una espiritualidad grande y de alguna manera toda esta serie para mí, para mi hermano, era como una carta de amor a nuestra madre, que era una persona muy espiritual que justamente nos enseñó a cambiar su trabajo justamente por artesanía, nos invitaba mucho, nos tenía mucho en contacto con los pueblos indígenas en México. ¿O sí? ¿Y era Este, artesana era ella o se no, interesa? no, no, ella era diseñadora gráfica y astróloga después, pero justamente siempre estuvo con esa búsqueda espiritual y siempre nos decía, hay una escena, por ejemplo, que es una oda directa, que es que le están preguntando a Sara, que Sara está preguntando cuánto cuestan las máscaras, y eso le pasó a mi mamá, venían a vendernos las máscaras y de pronto esas máscaras, había unas muy elaboradas que eran muy baratas y había otras mucho más chicas, más sencillas que eran muy caras y cuando preguntábamos por qué, la respuesta era porque esas están más bailadas, ¿no? Porque tienen más contacto espiritual de alguna manera, una carga más grande. Y pues así, un poco así fue nuestra madre, una mujer tirada para adelante, fuerte, que como Sara protege a sus hijos y que hace lo que sea por defenderlos y que tiene esa conexión. Claro, claro. Qué tan interesante fue también poder, como te digo, ¿no? En el cómic que ocurre a inicios casi de los 80 se habla de, hay referencias a la cultura popular estadounidense, se habla de Star Wars, Return of the Jedi, creo, y muchos de los cómics acá es otro el ambiente, ¿no? Y acá están estas referencias Es un, a una especie de sirena. De allá sí, está el tema de los yaquis, que son sí, una comunidad indígena también local. Se habla de cosas que tienen mucho que ver con vivencias que se desarrollan allá y hay esta especie de aspereza, digamos, de cosa un poco más tipo documental, ¿no? Que has mencionado. ¿Qué tan importante fue poder hacerlo de ese modo? Para ti, para ¿no? mí crucial. Que eres un director que fuera de algunas cosas que hayas hecho, tienes también, o sea, ese aspecto, ¿no? Del realismo social desde Días de Gracia. Claro, para mí era crucial, como decía, como llevar a la imagen el cómic, pero tratar de hacer un documental dentro de ese cómic o dentro de esa ficción, de tal suerte que te fuera llevando de la mano. Fuera muy importante el proceso del casting, ¿no? Tener puros chavos que no habían actuado antes, porque habla mucho del coming of age, ¿no? La historia. Y es un momento tan frágil en el cual un niño se convierte en adolescente que lo quería yo capturar realmente en la cámara y todos los personajes pasan por ese proceso y es muy efímero y es muy frágil y es muy bonito y había que cuidarlo. Entonces, para mí era una manera de dirigir muy lúdica con ellos, que se la pasaran muy bien para con la cámara poder ir viendo esa transformación que de alguna manera, por ejemplo, Bobby, que es el personaje de Jodie, Bobby vivió Lunow, esa, ¿cómo se sí, pronuncia su apellido? Lunow. Luke, pero sí, Lunow, ok. sí Perdón, habla bien español, él es mexicoamericano inglés, tiene las tres ¿y nacionalidades. dónde vive? Ahora está viviendo en Inglaterra, pero cuando hicimos el proyecto estaba viviendo en México. Pero ya tenían el plan de irse a Inglaterra. Ya vivía en Y México un tiempo. sí, mucho tiempo aquí, sí, sí. Y perdón, no Y es un actor que haya tenido una gran experiencia anteriormente. ninguno de ellos fue su primer Oh, papel. De ok, todos los wow. niños, ninguno de los niños es actor. Todos los sacamos de sus casas y los pusimos a actuar, que ese fue el reto más grande, ¿no? Y justamente confrontarlos, o sea, el chavo que hace Tuca viene de una comunidad en Sonora yaqui. Él es 100% yaqui, su mamá Sí. es 100% yaqui. Los trajimos a Santa Rosalía junto con Bobby, con Alberto, que hace Wagner, que viene como de otro estrato social, de otra clase social, y eso era lo que queríamos como hacer como ¿no? La fusión de todos estos chavos y sus energías que hicieran esta pandilla como
de misfits y de raros, ¿no? Que ¿Y se el chico, conectan perdón, que entre hace ellos. de inmigrante alemán es alemán? No, él es mexicano. Ah, ok, Él ok. es mexicano, sí. Y pero sí, y entonces era tener a todos estos chavos que nunca habían actuado y cobijarlos alrededor con actores amigos míos a los cuales les escribí sus Sí, personajes, ¿no? Que yo sabía que iban a venir si los llamaba a hacer la serie, como el fabuloso personaje que hace Tenoch Huerta, Carlos Bardem, Alexeda, Eileen Yáñez, Gonzal, ¿no? Que todos les escribí los personajes a ellos, ¿no? No fue un proceso como de casting abierto, sino como de yo quiero trabajar con ustedes, sí, amigos, quiero que me ayuden a hacer esto y son puros chavos que nunca han actuado y ustedes me van a ayudar claro. a cobijarlos, ¿no? Al quehacer actoral, Tú has trabajado con tenores desde Días de Gracia. correcto. Está en una posición ahora, digamos, incómoda. ¿Cómo te sientes tú con eso? Es mi gran amigo, yo lo quiero muchísimo y creo que me duele mucho, ¿no? Que lo estén victimizando de esta manera en estos momentos, porque es un, yo sé que es una persona de primera, un gran padre y un excelente actor. Entonces, es muy triste que cuando están arriba la gente se les apoya y en cuanto no me explico, es como muy triste. Y yo trabajaría con él por el resto de mi vida. O sea, de hecho, fue primer protagónico en México y fue mi primer protagónico en Hollywood, ¿no? También cuando me lo llevé a hacer La Purga. Entonces, pues eso, es una gran persona. Sí, sí, sí. Y ya para terminar, porque se me acaba el tiempo, háblame un poquito, hablando de la cultura pop, pero la cultura pop mexicana, hay muchas canciones por ahí de Molotov, El Gran Silencio, Café Tacuba, La Maldita. ¿Cómo fue Correcto. eso? Pues fíjate que justamente regresando un poco a lo de mi madre, yo vi con ella la película de Stand By Me, ¿no? Cuando salió Mm, y ella lloraba y se sabía todas las canciones porque eran las de su época, ¿no? De siendo joven. Y entonces siempre quise hacer un proyecto en el cual reflejara los gustos musicales míos de la época, de los noventas. Evidentemente yo era más grande en los noventas, más viejo que los chavos, pero todas esas influencias musicales creo que te sitúan muy bien en un momento y te afectan emocionalmente, ¿no? Te llevan a un lugar donde estabas tú en esa época, ¿no? En los noventas en México. Y era importante situarla en los noventas en México para separarnos de las redes sociales, para no tener toda esa problemática. Y además, no sé si te acuerdas, pero estaba la gran incógnita de que si en el año 2000 las computadoras iban a dejar de funcionar. Entonces, todo eso abona a la historia y a backdrop apocalíptico ¿no? De que va a el nuevo milenio y qué va a pasar con todo eso, ¿no? por eso Entonces, decidieron trasladarlo al 99, a sí, 1999. sí, es entre eso y y lo que te digo de redes sociales, porque sería una serie totalmente distinta, ¿no? Si hubiera redes sociales y se reparte la información de los milagros en todo el mundo rapidísimo, ¿no? Tendría que mantenerse como más local y más amarrado. Junto Claro. con lo del 2000 y sobre todo lo que te decía esto, la oda a mi madre cuando en este rollo como de Stand By Me, nada más que en este caso pues los chavos van a buscar pues, una sirena que está mucho más divertido que ir a buscar un cadáver. Creo que sí. Ah, antes de que de que me corten, sé que hubo un accidente, ¿no? Durante la grabación murieron dos actores. ¿Cómo afectó esto el proceso? ¿Se interrumpió, se tuvo que interrumpir temporalmente? Y a qué conclusiones se llegó con lo sucedido? Pues una gran tragedia de perder siempre de compañeros, ¿no? Gente, gente divina, gente increíble. Yo no había trabajado con ellos, pero esta era la primera vez que trabajaba con ellos y me lo llevo en su corazón. Mis pensamientos están con sus familiares desde siempre. Creo que la serie está dedicada a ellos. ¿Aparecen en la serie? Sí, claro, por supuesto, cada escena que hicimos con ellos están ahí. Son como personajes secundarios, perdón. Eh, son personajes importantes, pero que no están en una primera línea. Sí, Pero pues, gente maravillosa, con un gran corazón, ¿no? Creo que la mejor manera de honrarlos pues, es justamente enseñando su trabajo, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? La gran tragedia de un accidente nunca te la quitas de encima, pero creo que los estamos honrando con su presencia y la serie en general, o sea, toda está dedicada a ellos dos.